En Aragón tenemos la suerte de haber comprometido a los agentes sociales, a los sindicatos empresarios, CEO, CEPIME, UGT y comisiones obreras conjuntamente con el Gobierno de Aragón en poner en marcha un plan de responsabilidad social, que además está alineado con ese gran reto de la Organización de Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para conseguir un mundo más inclusivo, justo e igualitario en el año 2030. Son 500 las organizaciones entre autónomos, pymes, grandes empresas, empresas públicas, entidades sin ánimo de lucro, que este próximo mes de diciembre recibirán el sello de responsabilidad social. Y los agentes sociales y el Gobierno de Aragón hemos querido ir más allá y poner en marcha una segunda fase, segunda etapa de la responsabilidad social, que le hemos puesto el nombre significativo de sello de responsabilidad social plus, que son empresas y organizaciones que hacen un esfuerzo todavía mayor en conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados, la igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a puestos directivos o desde el punto de vista salarial, en todos los aspectos. Acciones de voluntariado social para participar en mejorar las condiciones de vida de entornos que tienen serios problemas de pobreza o desigualdad y de exclusión social, y finalmente trabajar por la promoción de la cultura aragonesa. Es un paso muy significativo que estoy seguro tendrá también éxito y respuesta favorable de las empresas y corporaciones y entidades en Aragón.